de derecho tributario material, claramente es patrimonio del artículo 6, inciso segundo. O sea, una forma manifiestamente inapropiada puede ser recalificada aplicando el principio de realidad económica. Ahora, hay un tema de grados. Una forma manifiestamente inapropiada para la realidad de los hechos grabados, eso puede ser castigado como una presunción de la intención de defraudar. ¿Sí? Acá es importante nombrarles la sentencia Lestido, que se las voy a colgar, no me acuerdo el número de la sentencia, es una sentencia muy vieja, que tocó la operativa de consignación de vehículos, que un poco hablamos la clase pasada, en el sentido de decir si básicamente eh, la consignación de vehículos implicaba una doble venta o implicaba realmente una consignación propiamente dicha. Y ahí el tribunal de la operativa en el mercado, se entendía que de alguna manera eso debía ser, digamos, que debía ser considerado para calificar de si esto era susceptible de inducir error o no a los funcionarios. Y ahí es donde quiero llegar, y si alguien vio la presentación que yo subí en el de la Universidad Católica del Uruguay, sabe de lo que estoy hablando. ¿En qué sentido? En el sentido de decir que al fin y al cabo la defraudación, según alguna jurisprudencia del tribunal, ¿sí?, ha tenido en cierta medida una evolución. ¿En qué sentido? En el sentido de que no necesariamente la defraudación va a ser defraudación en un momento y siempre va a ser defraudación. ¿Por qué? Porque si hay una operativa que realmente tiene un nivel de sofisticación que pone en jaque, digamos, o hace transpirar al fisco a efectos de entender que eso es defraudación, bueno, eso implica que ahí hay una maniobra de una entidad suficiente para inducir error al fisco. Ahora, si hablamos de voy a poner un ejemplo que tienen un régimen especial, pero supongamos que no lo tuvieran. Los techitos verdes, ¿saben lo que son los techitos verdes? Sí, Además están enfrente a la DGI. cerca de la facultad, ahí estaban. Enfrente a la DGI, por Fernández Crespo. Sí, ¿Ah? bien. Supongamos que ahí hay ventas en negro. Uno puede decir, ¿eso es susceptible de inducir error al fisco? No, está enfrente. El fisco lo ve. No necesita gran experticia para poder detectar la maniobra. Entonces, ¿eso es susceptible de inducir error? No, es burdo, es grosolano, es rompe los ojos. Eso marca que claramente eso no sería defraudación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no hay una susceptibilidad de inducir error. Y la susceptibilidad de inducir error cada vez es más fina dada la especialización, preparación, acompañamiento de tecnología que tiene el fisco día a día. ¿Sí? Y por ende, en ese caso, esa susceptibilidad de inducción, cada vez el límite va cambiando y va subiendo la vara, digamos, en términos de que una maniobra sea defraudación. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Se Sí, entiende? sí, ¿Se, sí. se entiende un poco lo que estoy planteando? Sí, se entiende, sí. Bien, bien. Una pregunta típica que hay en la materia de defraudación es los elementos de la defraudación, ¿sí? El elemento subjetivo y el objetivo, y además las diferencias que existen entre la infracción de defraudación y el delito de defraudación. ¿Tá? Hay que tener en cuenta que una diferencia principal es la sanción. Porque en la sanción, en la defraudación, se castiga con una multa que va de 1 a 15 veces el monto del impuesto que se haya defraudado o pretendido defraudar. ¿Sí? Y en el ilícito penal eh, es una pena privativa de libertad. ¿Sí? Eh,
Se ha analizado también si la infracción de defraudación y el delito de defraudación incurren en una violación del principio de qué? Non bis in idem. De non bis in idem, ¿sí? El non bis in idem se ha entendido, nadie puede ser penado 2 veces por el mismo hecho, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, ¿sí? Y ahí hay unas jornadas tributarias del Mercosur que en su momento, en una conclusión, las primeras jornadas tributarias del Mercosur dijeron: el doble juzgamiento de una misma conducta fraudulenta por los Estados miembros del Mercosur, con penas pecuniarias aplicadas por la Administración y penas privativas de libertad aplicadas por los tribunales de justicia, resulta violatorio del non bis in idem, ¿sí? Este, em, También tener en cuenta que en materia de sanciones, en materia de diferencias entre la infracción y el delito, en la infracción se presume la intención de defraudar con presunciones iuris tantum, y en el delito no existen estas presunciones de defraudación. ¿Alguien que pueda leer el artículo 110, por favor? Lo leo, profesor. Artículo 110, defraudación tributaria. El que directamente o por interpuesta persona proceda con engaño con el fin de obtener para sí o para un tercero un provecho indebido a expensa de los derechos del Estado a la percepción de sus tributos, será castigado con 6 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Este delito se perseguirá a denuncia de la Administración Tributaria, mediando resolución fundada. Perfecto. Vieron que ahí está lo del engaño, ocultación, pero no está el tema de la presunción de la intención de defraudar. Entonces, esa es una diferencia fundamental. También es un ilícito penal que entiende que tiene un requisito especial de procedibilidad. ¿Por qué? Porque no basta la denuncia la noticia criminis realizada por cualquier persona, sino que hay una denuncia calificada que es realizada solo por la administración tributaria. Esa es un poco la particularidad que existe en materia de defraudación, ¿sí? En lo que hace al requisito de procedibilidad. De hecho, en un momento se entendió por algún fiscal en lo penal que estábamos ante una instancia del ofendido, y en aquella época el Código de Procedimiento Penal daba un plazo de caducidad de 6 meses para formular la denuncia desde que se tuvo conocimiento. Y bueno, después esa jurisprudencia cambió, y se entiende que, bueno, que no rige ese requisito de caducidad, ¿sí? Eh, el otro tema también relevante entre la infracción y el delito es que a veces imaginen que en el procedimiento administrativo podemos estar ante infracciones y procedimiento penal en simultáneo, ¿sí? De hecho, yo les decía que en las jornadas rioplatenses de tributación que se van a celebrar en los próximos meses en Uruguay, uno de los temas es la prueba entre la parte penal y administrativa, ¿sí? Y ahí es importante tener en cuenta que hay algunas sentencias del tribunal, las sentencias FOCOEX y PROCOMEX, que les voy a pasar, si quieren se las cuelgo en EVA, que básicamente han entendido que las consideraciones que tome el juez penal pueden ser trasladables como prueba trasladada a efectos del análisis infraccional, ¿sí? En este caso pasó que el juez penal decretó el archivo de las actuaciones por falta de mérito en materia de delito de defraudación, y esa prueba fue utilizada por el propio denunciado en aquel momento, indagado y no procesado, fue usada en el procedimiento contencioso anulatorio, con lo cual el TCA puede tomar consideraciones de la parte penal para regular lo infraccional, y muchas veces así sucede. De hecho, cuando el fisco obtiene la formalización de los sujetos por defraudación, por el delito, enseguida presenta esas sentencias en el proceso contencioso anulatorio, de manera de incidir en la decisión de los ministros, ¿sí? Eh, Ese es un detalle que es importante. Después vamos a ver un poco la sentencia concierto FM. ¿Alguien la pudo leer? Profesor, ¿le puedo hacer una Sí, profe. consulta antes? Sí, primero la consulta, adelante, sí.
hablamos de que hay dos tipos de elementos, el subjetivo, que es la intención, y el objetivo, que es el fraude. Mi consulta es, ¿intención es igual a infracción y el delito es el fraude? ¿O en tanto la infracción y el delito se dan ambos, tanto el elemento subjetivo como el objetivo? No, la intención no es el fraude. El fraude es el elemento objetivo. La intención es el dolo. Es básicamente si hubo conciencia y voluntad de violar la normativa tributaria que da franquicias o que otorga determinado tratamiento fiscal mediante una maniobra. Esa es la intención. O sea, ¿qué se quiere decir? Que esto no se castiga a título de culpa. Nadie culposamente comete defraudación. Tiene que estar la intención de defraudar. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo claro y ya que estamos con el fútbol, que es el del caso Casal. ¿Sí? En su momento, el caso Casal, estoy hablando de Francisco Paco Casal. ¿Ah? El caso Casal consistió en que la DGI quiso determinar impuestos, en aquel momento el impuesto a la renta, industria y comercio, porque entendía que determinados pases de jugadores que se daban al exterior eran de fuente uruguaya y por ende debían estar grabados por IRIC. ¿tá? Y se entendía también que se combinaba capital y trabajo. ¿tá? Francisco Casal y otros determinados en el acto administrativo se defendieron entendiendo que la renta era de fuente extranjera, no había combinación de capital y trabajo, y además el fisco entendió que además se cumplía la infracción de defraudación, ¿sí? Se cumplía la infracción de defraudación. ¿ah? Para que se cumpla la infracción de defraudación, debían darse estos dos elementos, el fraude por un lado y la intención de defraudar. Y miren una de las defensas de Casal, ¿cuál fue? Casal básicamente se valió de opiniones de entre 7 y 8 tributaristas del medio, distintos, de distintos orígenes, sole practitioners, o sea, o individuales, o estudios, consultoras, muchos dictámenes, ¿tá? Muchos dictámenes. Los dictámenes decían muchos por distintos argumentos por qué Casal no estaba gravado por impuestos. También se decía en aquel momento que había un impuesto a los pases de futbolistas que era básicamente que se dijo en el Parlamento que el impuesto a los pases fue creado para una operativa que no estaba grabada. Entonces dijo Casal, si se creó el impuesto a los pases porque la operativa no estaba grabada, quiere decir que no estaba grabado por impuesto a la renta. ¿Tá? Entonces, ¿cuál fue la defensa? Y por eso me voy al comentario de la intención de defraudar. La defensa que esgrimió Casal cuando tenía distintas opiniones sobre el mismo tema. La defensa fue la siguiente, fue decir, si hay varias opiniones sobre el mismo tema, o básicamente si es un tema discutido, no hay intención, porque debe haber conciencia y voluntad de defraudar la norma de algo que para todo el mundo claramente está grabado. Si existen 7, 8 o 9 opiniones que por distintos argumentos entienden que no está grabado, el fisco por 1, 2 o 3 opiniones de sus integrantes entiende que sí está grabado, ¿cómo puede haber intención de algo que está discutido? ¿Se entiende? Lo que ocurre con la defraudación a partir de esta jurisprudencia es que solo es defraudación cuando algo que no está discutido se realiza una maniobra para eludir el pago o para obtener una franquicia indebida. ¿Me siguen? Entonces, ese es ahí donde queda clara la intención. Y entonces uno diría, ay no, pero la verdad, desde el punto de vista práctico o técnico, esta operación está agravada. Ah, bueno, pero entonces hubo negligencia, te asesoraste mal. Bueno, ahí ya no hay intención de defraudar. ¿Sí? Después está todo el tema y muy de moda de si hay responsabilidad del asesor. Este es otro tema que es importante, porque cada vez más en otros países está avanzando en la responsabilidad del asesor. Digamos, acá no es solo el defraudador el que realiza la maniobra, sino el asesor que le sopla el oído qué hacer. Y ese es un tema bastante importante para tener en cuenta. Lo otro que hay que tener en cuenta es que los impuestos, los distintos tributos, cuando configuran su aspecto subjetivo, deben configurarlo en relación a un contribuyente designado en la norma o a un responsable designado en la norma. ¿Sí? Agentes de retención,
responsables sustitutos, responsables por obligaciones tributarias de terceros, etc. Lo que ocurre con la defraudación es que en la defraudación puede ser imputado sujetos que no son ni el contribuyente ni el responsable. ¿Se entiende? Si hubo un contador que participó de la comisión de la infracción, ese contador es responsable. Si hay un escribano que participó en fraguar montos de inmuebles para que pagara menos IRPF el sujeto vendedor contribuyente del IRPF, también el escribano puede ser imputado de defraudación, ¿sí? O sea, eso es importante que se tenga en cuenta. No, Clara, no hay responsabilidad solidaria. No es por solidaridad. Es porque la defraudación puede ser cometida por todo sujeto que quiera beneficiar para sí o para un tercero a expensas de derechos del fisco a la recaudación. Eso es importante. Cuando dicen uno, yo no pasa nada porque yo no soy contribuyente del impuesto. La defraudación puede meter para adentro en la imputación a personas que no tienen la condición legal de contribuyente, pero sí que participaron en la comisión del ilícito. Tenía una pregunta antes y yo no quise cortar la idea. Levantaba la mano alguien. ¿Puede ser? Sí, yo, profe, una Sí. pregunta. Puede ser que, quizás estoy diciendo cualquier cosa, pero para entender, ¿se podría decir que es como un tema de residual en el sentido de, por ejemplo, hay intención, ocultamiento, y no están en las presunciones? ¿Podría entrar directamente por el 110 o no? No. Porque como que no Funciona logro entender, generalmente, cuando hablamos de intención, ahí ya pensé que no. funcionan en paralelo. Generalmente funcionan en paralelo. Miren, le pongo un ejemplo que fue, porque creo que los ejemplos a veces sirven para ilustrar el concepto teórico, que fue el ejemplo de las compras de facturas. ¿Alguien ha escuchado las compras de facturas? Sí. Hubo todo un operativo enorme, ¿sí? En donde detectaron que muchos estudios contables, algunos del litoral, otros de Montevideo, detectaron que hacían compra de facturas. ¿A qué me refiero con compra de facturas? Muy sencillo, de que una empresa, a efectos de deducir el IVA compras o de deducir el gasto en el IRAE, contrataba con otra empresa por un servicio inexistente, por una venta de un bien ficticio, ¿sí? Y cuando uno iba a esas empresas, las empresas eran fantasmas, la dirección de la factura era un terreno baldío. ¿Se entiende? Eran empresas fantasmas. No tributaban el IVA y renta a esas empresas por la factura, y las empresas del giro real deducían el IVA y la renta. ¿Sí? En ese caso, sin que estuviera ninguna norma, sin que estuviera ninguna norma que lo dijera, la DGI aplicó una especie de tabulador. ¿En qué sentido? Dijo, bueno, si el monto de impuestos deducido es hasta el 1.000.000 de pesos, va a ir solo la reliquidación. Si es entre 1.000.000 y 5.000.000, ahí va a ir la infracción de defraudación. Y si es más de 5.000.000 de pesos, ahí hago la denuncia penal por defraudación y hago también la infracción de defraudación. ¿Eso está puesto en alguna norma? No, fue un criterio de orden que tomó, de razonabilidad de los accionamientos que tomó el fisco para analizar cada caso. Pero en muchos casos pasa que la DGI va en paralelo. Y es más, ustedes saben que nosotros tenemos una ley de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y en nuestro caso, el delito de lavado de dinero funciona con un criterio de lista de delitos precedentes. O sea, nadie lava dinero proveniente de cosas lícitas, sino que se lava dinero cuando hay un delito precedente que se cometió previamente y el producido de ese delito se trata de blanquear, ¿sí? Hace unos años se
puso como delito precedente del delito de defraudación del delito de lavado de dinero a la defraudación tributaria. Entonces la DGI, además de hacer la denuncia penal, dice que hay un delito de lavado de activos y pide a la parte de delitos económicos que intervenga la Fiscalía en delitos económicos, la parte de lavado de activos, y hace las tres cosas: la infracción de defraudación, el delito de defraudación y la denuncia por el delito de lavado de activos proveniente de la defraudación. Sí, Anabela, ¿tenías alguna pregunta? Profesor, cuando usted menciona la compra de facturas, quizás entendí mal yo, ¿se refiere a la compra de facturas de IVA o no entendí muy bien eso? Claro, la factura, uno cuando tiene una factura de compra, sirve para, y cuando la compra está grabada con IVA, sirve para dos cosas. Yo deduzco el IVA compras de esa factura, como IVA compras deduzco el IVA de esa factura, y además deduzco en IRAE el gasto. Yo tenía, yo tenía entendido mal, pensaba que cuando se hacía la compra de facturas, siempre se terminaba pagando el IVA, porque la persona que la compra tenía que pagarlo a fin de cuentas, entonces no tenía No, muy bien los conceptos. no, lo que termina pasando, la operativa de un poco que se detectó fue la siguiente. Habían empresas fantasmas que nunca tributaban nada. Yo compraba y decía que era un proveedor mío, compraba, recibí una factura de compra, le daba una comisión a ese dueño de la empresa fantasma, ¿sí? Y directamente cuando le daba esa comisión me deducía de mi IVA ventas real las compras ficticias. Entiendo, pero en el caso que no sean ficticias, por ejemplo, usted tiene una empresa, yo compro productos que usted puede descontarle el IVA después y usted me las compra quizás por menor Sí. valor de lo del IVA. ¿Eso es legal o no? Porque no tengo bien No, es claro eso. ilegal. Eso se llama subfacturación. Ah, Ahí, ahora sí, o sea, se llama que se facture por un importe menor al real, se llama subfacturación. ¿Sí? entendí. Ah, muchas Por gracias. ejemplo, hubo un caso de una pizzería muy notoria, de una cadena de pizzerías, que no viene al caso, en donde había doble juego de facturas. ¿Esto qué es? En donde directamente tenían las facturas que le daban al contribuyente y después tenían las facturas que declaraban ante el fisco. Doble juego de facturas. Obviamente que la factura que le dan al contribuyente era una factura por más. ¿Sí? Y eso se entendió como defraudación también. Erika Fernández y después Tealdi. Sí, Sí, profe, yo tenía una consulta, porque me perdí con el tema del principio de no bonus idem, y ahora non cuando bis in dijo idem. non bis in idem, y ahora cuando dijo lo de que la DGI puede aplicar la infracción, el delito de defraudación y el delito de lavado de activos, no entendí si al final sí puede aplicar una doble sanción, digamos, puede aplicarle la infracción y además el delito de defraudación. Te agradezco la pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad acá la doctrina ha entendido que esto viola el non bis in idem, pero nunca se ha decretado la inconstitucionalidad de esto, ni se ha entendido incluso que el non bis in idem tiene raigambre constitucional. O sea que es una crítica de violación del non bis in idem, pero que a efectos forenses no ha tenido incidencia en ninguna inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. O sea, es una posición de la doctrina, el tema del non bis in idem. ¿Sí? Tealdi, Bien, gracias. por favor. Sí, buenas noches. No, una Buenas pregunta. noches. Por ejemplo, cuando un organismo de un organismo público que cuando hace a veces, por ejemplo, en las escuelas hay que presentar boleta por todo. Se contrata por poner un ejemplo, un carpintero. El carpintero no tiene boleta, pero consigue una boleta con otro carpintero y presenta. ¿Eso es legal? Y a ver, y no, está utilizando la facturación de la otra empresa para poder justificar el ingreso. Y no es legal, no. No veo, o sea, no es legal. O sea, yo debería facturar los servicios que yo presto.
y no utilizar una empresa de otro para facturar mis servicios. No, No sé la qué ley arreglo te- tienen entre ellos, ¿no? Pero ni idea, yo sé no qué sé. pasa. Mm. Sí, eso es un chanchullo, digamos, en términos. Si estoy grabado, que quede claro, eso es una chanchada, digamos. No está bien. Pero a ver, lo que podría pasar a nivel teórico, si uno me preguntara, me dijera, hay que hacer un informe respecto a esto. Miren, yo dictaminaría lo siguiente, diría, ahí puede pasar que por el carpintero que facturó por el servicio inexistente, diga, usted tiene un crédito porque usted tributó impuestos sobre un impuesto inexistente. Venga a reclamarlo. Y usted, el otro, usted tiene una deuda por impuestos porque no tributó lo que debió haber tributado por el servicio que prestó. Y además no lo facturó. Sería una hipótesis tipo el fisco, sería tremendo, ¿no? Diciendo, usted no, el contribuyente que tributó no es el que prestó el servicio y el que prestó el servicio no tributó. Sí, El claro, otro tiene un entiendo. crédito, Muchas venga a gracias. reclamarlo en 4 años y usted lo debe con multas y recargos el otro. Poniéndome, ¿cómo llamarlo? Eh, con todo lo sanguinario que pueda, ¿no? Como algún paraguayo, no sé ni cómo va el partido, pero sí. ¿Se entiende? Perdemos Sí, sí, 1-0. sí, ¿Cómo va? muchas gracias. 0-0. Perdíamos 1-0 hace un rato. ¿En serio? A los 13 minutos. Así que desde que empezó, profe. A los 13 Qué minutos. desastre. Está. Hicimos bien en Bueno, tener la clase, profe. obvio, obvio. Sí, Mejor Noble, financiero. tenía la mano Sí, levantada. sí, profesor, sabe que no consigo, igual que Belén y Félix, que están en la misma, me parece, que no conseguimos ver bien la diferencia entre el artículo 96 de defraudación y el delito de defraudación tributaria. Usted, por lo que usted explicó, me parece que es una cuestión de grados, ¿verdad? En algún caso que puso de la compra de facturas. También, Sí, quizás que cuando, porque acá dice acto, capaz que, y los enumera, capaz que cuando esos actos son reiterados y asumen tal volumen, la administración hace la denuncia y ahí configura delito. Puede ser, claro. porque no. Así es como lo ha Preguntale. aplicado la administración, por un tema de volumen. Dame. Cuanto más Me ceros pediste hay en la con capaz se situación, olvida. más Rayá que no cercano pude. se está. Para que alguien que anule el micrófono ahí, por favor. Irle dice, te activo el micrófono. Sí, perdón, perdón. Les decía, eh, em, se ha aplicado a ver, las diferencias dogmáticas teóricas son, primero, que uno se castiga con pena privativa de libertad y el otro con infracción pecuniaria. Dos, que el elemento subjetivo en la infracción tiene presunciones simples, o sea, bajo prueba en contrario pueden ser derribadas, y en el delito no hay presunciones, hay que probar el elemento subjetivo, ¿sí? No hay una presunción a favor del fisco, esa es la otra diferencia. La otra diferencia es que eh, en el, básicamente el único que es precedente del delito de lavado de dinero es el delito de defraudación y nunca una infracción de defraudación, ¿sí? Y después no hay otras diferencias que esas. Y por ende es que se entiende que se viola el non bis in idem por esto. ¿Ah? Ahora, el fisco lo que ha hecho es decir, cuando estamos hablando de una infracción de bagatela, no estamos hablando de defraudación para el fisco. Cuando estamos hablando de una infracción que tenga determinada entidad económica, y ahí hay que ver, ¿sí? No hay guarismos, es un tema de cada caso, se ha entendido que hay infracción de defraudación. Y cuando estamos hablando de algo grosolano, ¿sí? De entidad, se ha entendido que hay delito de defraudación. Por eso me gustó poner el ejemplo de las compras de facturas y esa tabulación hasta el $1.000.000, entre el $1.000.000 y los 5 millones, y pasado los 5 millones lo que hizo el fisco. Pero fue un criterio que 5, 4 o 8 era de acuerdo a lo que dijera el fisco. El fisco buscó tratar de poner algo progresivo en ese sentido en qué accionamientos tomaba. ¿Sí? O sea que, profe, perdón, es un poco también subjetivo, ¿no? El tema, Sí, o sea, la consideración que sí, tomó también en esto que usted totalmente, hablaba del ejemplo. totalmente Porque subjetivo. también lo que pasa, creo que lo que me pasó a mí, no sé a los demás compañeros,
hay mucha dogmática acerca de penal y vamos a decir, la infracción y el delito. O sea, Claro, autores que separan, autores que entienden que va todo junto. claro, es Profesor, así. pero usted en un momento, le pido permiso a Hunter que tenía la mano levantada, usted en un momento mencionó que iban en paralelo. ¿Puede ser que las dos cosas, o sea, si existe uno, existe el otro, o no? Sí, sí, lo pongo así. ¿Puede existir la determinación de la infracción de defraudación sin la denuncia penal por el delito? Pero nunca, de los nunca, he visto el delito sin la infracción. O sea, si ya está en el delito es porque la entidad de la infracción, según el fisco, amerita la entidad de la maniobra, según el fisco, amerita la determinación de la infracción. He visto Claro. infracción de defraudación sin delito, debe ser el 70% de los casos de la defraudación. Profe, Del 100% de casos de defraudación, 70 son solo con infracción y 30% infracción y delito. Nunca 0% delito solo. No O tiene sea que sentido. cuando Si se te fuiste de configuran, mambo, se te fue, o sea, de los esquemas la maniobra, es obvio que si va el delito, la infracción va a ir. o sea profe, que, entonces, ¿por qué el fisco entiende que cuando hablamos de infracción no hablamos de defraudación? Yo entendí mal, quizás me mareé. no, lo que yo iba a comentar apenas es que cuando se configuran los elementos del tipo que es defraudar al fisco, sea cual sea la maniobra de ocultación o todo eso que vivimos, el Sí. engaño, están configurados los dos, el delito y la infracción, pero ahí cabe la discrecionalidad del fisco presentar la denuncia por el delito o aplicar solo la infracción, y ahí es donde juega el criterio del monto que se defraudó. ¿Va por ahí o no? Algo así, pero no debería ser discrecional del fisco. Creo que el criterio es del fisco, pero sí, no debería ser discrecional. El problema es que no está previsto cuándo funciona uno y otro. Les pongo un ejemplo, el ejemplo español. En España se le llama cuota omitida, cuando alguien deja de pagar. Cuota no quiere decir que esté en cuota, ¿no? Cuota omitida es como el impuesto que se dejó de pagar. Cuando el impuesto que se dejó de pagar en España supera los 120.000 euros, va a delito fiscal. Si está en 119.999, solo puede haber infracción, pero no delito fiscal. Entonces, ahí tiene una lógica perfecta, porque hay un límite objetivo. En Uruguay no se optó por ese límite objetivo, sino que directamente lo que se dijo es, se puso el delito y se puso la infracción. Entonces hubo que construir cuál era la forma de ver cómo basculan la infracción y el delito. Y la verdad que no encontré ningún caso, porque los casos no son masivos, se dan en distintos tiempos, con distintas administraciones, con distintas jurídicas opinando, que fue el caso de la compra de facturas, que se dio todas al mismo tiempo. Entonces dijo el fisco, tenemos que aplicar un criterio en cierta medida objetivo, ¿sí? El criterio objetivo puede ser, disculpe, me están dando una llamada, perdonen, será algún paraguayo. Puede ser, denme un segundo. Puede ser, siempre hay alguno que me puede estar escribiendo, siempre hay alguno, pero bueno. Entonces, el criterio obviamente puede ser revisable, no hay un tema, puede ser revisable, pero sí no hay un criterio, un mojón tan objetivo como existe, por ejemplo, en la normativa española, que la Ley General Tributaria Española así lo establece, ¿no? Así lo establece. Creo que hacían un comentario en el chat de la diferencia con la denuncia. Sí, claramente. La diferencia, la denuncia es una diferencia también. En una hay una denuncia y en el otro tiene que estar en el acto de determinación tributaria. Sí, Claudia. Sí, perdone, profesor. Una consultita le voy a hacer. Con respecto a esta compra de facturas que usted mencionó, que se dio Ajá. en Uruguay, ¿esto a partir de qué año fue o lo ¿Cuándo más fue lo de la compra? no, Fue como 2017. La operativa fue en el 2017-2016. Se hizo hasta un listado y ya cuando surgían empresas de las ficticias en el listado, llamaban a los que habían deducido el gasto, y
y bueno, y fue un poco así. Lo otro también que es relevante es cuál es la estadística de cuantificación de la infracción, ¿no? Perdón, Hunter, ahora te doy la palabra, que hace años que tenés la mano acalambrada. Me olvidé, te vi en un momento y después te perdí. No, decía, em, en un momento también el tema de graduación de la sanción. Em, el fisco generalmente imputa, el promedio son 2 veces la infracción de defraudación. Rara vez, una vez vi 10 veces, y rara vez el fisco imputa más de 5 veces la infracción de defraudación. Hay un caso especial que es el caso de los agentes de retención y percepción. En el caso de los agentes de retención y percepción, si intervienen en una maniobra, pensemos en un escribano, el mínimo por ley es 5 veces. Eso es importante tenerlo en cuenta. De 5 a 15 veces. Si es el contribuyente, es de 1 a 15 veces el monto del impuesto. Como ven, son montos, la multiplicación puede dar un monto importantísimo, ¿no? Incluso para si alguien quiere hacer convenio de facilidades, no puede hacer convenio de facilidades si mantiene deudas por defraudación. O sea, también te tranca hacer un convenio la defraudación, hay que pagarla al contado y hacer convenio por el resto. Es como brutal. Sí, Hunter, ahora sí, perdóname. No, buenas noches, profe. Un poco se me adelantó porque Buenas noches. estaba viendo la sentencia de concierto y en la sentencia de concierto la Suprema Corte, yo sé que en realidad TCA, son un TCA, apartado. TCA. Ah, perdón, el TCA. El TCA toma particularmente del artículo 100 algunos de los incisos y hace referencia al nivel del perjuicio fiscal. Entonces, entendiéndolo en cierta medida, es un poco un presupuesto para la defraudación tributaria, porque el límite que dio el mismo tribunal está diciendo que fue grave y hace el caso concierto, ¿no? Un punteo directamente de cómo fue que el caso superó lo medio, Pero por de eso, cómo pero es que estaría bueno, Hunter, perdón, estaría bueno comentar el caso. Yo un poco un comentario, algún comentario hice la clase pasada, pero alguien que se anima a comentarlo para poder analizar todo lo que hemos visto teóricamente con el caso. ¿Qué pasó en concierto? ¿Alguien sabe? lo de la sentencia, Sí. cierta medida, digo, había dos empresas, este, básicamente estaban haciendo como que una no tributaba, que si no me equivoco era la de Punta del Este, y no existía libros, básicamente lo que leyó el compañero del artículo 96 es lo que estaba apareciendo en los considerando de la sentencia. No, as- mm, no tenían personal a cargo la radio de Punta del Este. Sí, sin embargo, ambas radios facturaban mucho, que fue lo que se detectó, y por varios incisos es que no, es que se los incluye. Por eso me gustaba el ejemplo de que no es un caso, sino que en realidad la sentencia de concierto son varios ¿Son? temas de los que hemos venido trabajando, pero no sé en qué punto quiere. Claro, por ejemplo, el No, incumplimiento de llevar libros, que eso. eh, sí. la radio no tenía libros, no tenía Ujú. la que estaba en Punta del Este, no tenía contabilidad al mismo tiempo que estaba facturando de cualquier manera. Ese es un ejemplo. Pero no entiendo también a qué punto quiere que vaya la sentencia. Digo, No, la tengo adelante, pero. comentar, o sea, un poco comentar el caso, que fue lo que imputó DGI, que fue lo que entendió y que fue lo que dijo el tribunal. Eso. Eh, Per- Perdón, me atoré. Eso, o sea, lo que básicamente el resumen fue así, el resumen fue Mm. FMs del interior exoneradas, FM de Montevideo grabada por impuestos, y se vio que no se podía comprobar en cierta medida que todos los ingresos fueran fueran del interior, y que todos los gastos que se ponían fueran de Montevideo. O sea, se entiende la cuenta, ¿no? Si yo estoy grabado
la alícuota del IRAE se aplica sobre la renta neta. Esto es, en aquel momento era IRIC, pero no era IRAE. Se aplican sobre la renta neta. La renta neta son los ingresos menos los gastos deducibles. Si yo imputo gastos que no son míos como contribuyente, pago menos IRAE en la entidad que está grabada. Y si yo imputo ingresos que no son míos en la entidad exonerada, pago menos IRAE porque ingresos que estarían grabados están imputados a la entidad exonerada. Eso fue un poco lo que se hizo y se dijo en un momento, incluso la defensa de Concierto fue, dada la cercanía, ¿no? Porque es Punta del Este, Montevideo. A mí me pasaba, eh, claro, ahí está. Romina, esto lo sacaste de la sentencia, ¿no? La Sí, facturación de Concierto profesor. FM. Sí, decime, perdón. No, que sí, copié y pegué esa parte de la sentencia que, claro, decía que estaban actuando como una sola y que la facturación de una disminuyó cuando como que se abrió la otra. O sea, lo que está diciendo usted, Claro, que tributaba como si fuera una sola. claro, No tributaba claro. en realidad. En Concierto se defendía que a veces decía que había publicidades, por ejemplo, que claramente podían beneficiar a las dos. No necesariamente una publicidad de Punta del Este tenía que estar facturada por Punta del Este. Porque si mi público, yo les pongo un ejemplo, el público montevideano es un público de gran afluencia en los meses, en los fines de semana de Punta del Este. ¿Sí? Entonces a mí me puede interesar hacer publicidad de un restaurante en Punta del Este en la FM de Montevideo. Y que la empresa del restaurante de Punta del Este le pague a la FM de Montevideo para hacer publicidad. ¿Por qué? Porque ahí está mi público objetivo. Mi público objetivo, o sea, me estoy poniendo como defendiendo a Arami Berch, ¿no? Mi público objetivo está claramente en Montevideo, porque yo busco vender en Punta del Este cuando vayan a Punta del Este. Pero si la radio FM 94.3 no se escucha en Montevideo y solo llegaba a la 94.7, tiene todo el sentido de que la publicidad se haga en la FM de Montevideo. La DGI dijo no. Dijo, en realidad, si es de una empresa de Punta del Este, es lógico que el ingreso sea de Punta del Este. O que los gastos asociados a esa publicidad estén en Punta del Este y no en Montevideo. ¿Se entendió? Entonces, ahí es donde se daba. Ahora, si la FM era Concierto FM Montevideo 94.7 y Concierto Rivera 108.9, te la llevo, ¿no? Que no tenga nada, que haya un divorcio mucho más grande entre el público objetivo de Montevideo y de Rivera, por la distancia nada más. Pero bueno, eso es un poco la lógica que aplicó y no hubo suerte para el contribuyente porque perdió el proceso. Sí, Romina. Lo que pretendía Concierto era que, o sea, porque se le estaba condenando en responsabilidad solidaria ilimitada, entonces lo que decía era que no había un conjunto económico y en este caso, o sea, al no, ellos decían que no constituían la misma empresa y no actuaban como representantes, no tenía que aplicarse esta sanción de la responsabilidad solidaria. Y lo que el fisco quería determinar era, bueno, si la empresa fue constituida con el propósito para defraudar al fisco. Claro. ¿Y ahí qué se dijo? Terminó fallándose que sí, que en realidad los administradores eran los mismos, que eran familia, y que se constituyó con el fin de sí, de defraudarlo, de no tributar. Está bien. ¿Hunter? Venía bien por ese lado, porque cuando estaba leyendo la sentencia parecía que lo hubiesen hecho a propósito para mostrarnos a nosotros cómo es que se actúa ilícitamente. No había libros, no existía personal, los reclames eran de otra radio. Por eso también yo lo considero Cosa que te acertado. pierdo, Hunter, en una parte. El tribunal marca. Ah, perdón, capaz tengo mal internet. Te perdí una parte, no sé cómo se te fue la voz. No, quería remarcar que el tribunal hace hincapié en el artículo 100, en el numeral 5, el grado de Sí. cultura, porque
frente a lo que detecta como un actuar ilícito, lo que remarca es que estas personas no estaban no estaban dentro de la hipótesis de error. No están Claro, dentro de la porque hipótesis. tenían una capacidad, una posibilidad, un poder adquisitivo importante para contratar buenos asesores y para ser gente sofisticada. Eso es un poco lo que se dijo. Exactamente. Entonces, perdón, el tribunal lo que destaca al marcar el numeral 5, perdón, es el que no, básicamente lo que está diciendo es acá hay dolo, que es el punto, me parece que estábamos trabajando con respecto al tema de defraudación. Claro, correcto, correcto. ¿Sí, Romina? ¿O tenías la mano levantada de antes? No, me quedó levantada, pero justo estoy leyendo la sentencia, las partes que marqué, y decía esto exactamente que dice Hunter, que el haber actuado con dolo se vuelve responsable de todos los tributos devengados y de las sanciones correspondientes. Ujú, correcto, correcto. ¿Se entendió la sentencia? ¿Sí? Sí, profe. Bien, sí, bien. Vamos a ver instigación pública a no pagar tributo, que está en el artículo 98 del Código, sin perjuicio que después vamos a ver omisión de pago, pero ya me interesa que veamos este artículo. El artículo dice que el que instigare públicamente o rehusar o demorar el pago de los tributos al margen de los recursos regulados por este código, ¿no? Esta es una innovación del Código Tributario Uruguayo. Esto generalmente no está en los códigos tributarios de otros países, viene de la legislación francesa, en donde casi que se decía a lo napoleónico, ¿no? El que instigara a no pagar tributo casi que afectaba la estabilidad del Estado. Entonces eso vino de la legislación francesa, lo tomó la legislación uruguaya, el verbo nuclear del tipo infraccional, y acá también hay en el 111 está el delito de instigación pública a no pagar tributos, es instigar, ¿no? Según la Real Academia Española, si uno define lo que es instigar, se define como incitar, como provocar, como inducir a alguien que haga algo, ¿no? Entonces, la instigación está destinada a motivar la demora o a no pagar los tributos. Uno diría, ¿por qué alguien instigaría a que la gente no pague tributos? Y por ejemplo, porque quiere especular con una amnistía. Es decir, no puedo pagar los tributos, voy a instigar a que todo el mundo no lo pague, que eso desfinancie en cierta medida las arcas del ente público, y el ente público haga una amnistía con descuentos para poder recaudar. Eso, por ejemplo, podría ser una motivación, ¿no? Acá claramente no es necesario que se logre el fin propuesto, o sea, solo basta con que se haga pública una instigación para que la infracción se consume. Eso es importante, ¿no? También es importante entender que no toda instigación es sancionada, sino que la misma tiene que tener carácter de pública, ¿sí? Y eso quiere decir pública que puede usarse cualquier medio de comunicación. Entonces, se excluye la instigación en el ámbito privado, ¿sí? O también se excluye, y esto es importante, aquella instigación que aunque fuera pública, básicamente se limite a recomendar, no sé, la utilización de normativa sobre resoluciones inconstitucionales o ilegales. Por ejemplo, si yo digo, esta resolución es ilegal y quien lo paga puede recuperar, yo no estoy instigando a que no se pague, porque ahí directamente lo que estoy haciendo es recomendando una cuestión, una opinión, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Este, mm, eh, Porque, por ejemplo, la opinión que yo les leí la clase pasada al Observador, en donde yo decía que en conexión ganadera no se debía tributar IRPF, capaz que estaba instigando públicamente a que no se tributara y terminara con la denuncia penal. Pero no. ¿Por qué? Porque yo lo que estaba diciendo era una posición, básicamente, no diciendo directamente que no se pague, sino que había una razón para que no se pagara. Una razón específica para que no se pagara, que es diferente, ¿no? Una razón jurídica y no una razón de conveniencia, ¿no? Eh, El delito, en el delito de instigación pública, eh, dice instigar públicamente o rehusar o demorar el pago de tributos o efectuar en maniobras concertadas tendientes a organizar la negativa colectiva del cumplimiento de obligaciones tributarias. Entonces acá se prevén dos hipótesis. La primera es idéntica a la infracción.
de instigación pública a no pagar tributos. El que instigar es públicamente a rehusar o demorar. O sea, la misma conducta de instigar públicamente a rehusar o demorar el pago que da lugar a la aplicación, el artículo 111, Anabela, 111, da lugar a la aplicación de ambas normas, ¿sí? O sea, que podría castigarse doblemente y violando de vuelta el non bis in idem, de non bis in idem el mismo comportamiento, ¿sí? Pero además se agrega este tema de el realizar maniobras tendientes a organizar la negativa colectiva, ¿sí? Eso es una innovación del 111 distinto de lo que sería el artículo 98. También hay otra cosa que es importante, que es una ley que es la 17296, en el artículo 600, una ley bastante vieja, que dice básicamente que cuando en el curso de las actuaciones de contralor a que refiere la ley se verificasen actos colectivos tendientes a obstaculizar el ejercicio de las funciones fiscalizadoras, se configurará respecto a los responsables de los mismos el ilícito previsto en el artículo 111 del Código Tributario. Voy a ver si encuentro de los pocos casos forenses que hay sobre esto, deme un segundo, que capaz que lo encuentro, que es el caso de Aranjuez. Ahí lo estoy compartiendo, profe. en el ¿Qué chat. estás compartiendo? Eso mismo. A ver. No pude compartir el link y lo copié y lo pegué. Espera un poquito. Claro, perfecto. Pero quería encontrar el video. A ver. Es imposible que lo encuentre, ¿no? No me aparece el caso. Pero fue un caso de instigación pública, sí, a no pagar tributos. Está bueno esto. ¿Esto dónde lo encontraste? ¿En una noticia es? Sí, es una noticia del diario El País de esa época. No está el video, pero me acuerdo clarito que llamó a la Yo prensa. el video me lo acuerdo clarito porque estaba Me fumando acuerdo sentado en también. una mesa. Tremendo. Tal cual. Fue hace muchos años, ¿no? Cuando Pero fue sí. el decreto De la prohibición de fumar en antitabaco. espacios públicos, Claro, 2005. exactamente. Y él permitía fumar en su restaurante y en ese momento ya ahí empezó a instigar y a decir que los tributos, que los impuestos y que no lo iba, él no los iba a pagar y que todo el mundo debía rebelarse y no pagar impuestos porque era un robo, etcétera, etcétera. Qué tremendo. Pobre hombre. Sí, sí, tremendo, tremendo. Profesor, disculpe. La Sí, diferencia entre el 98 y el 111 es que ambas son instigaciones, pero una es a no pagar impuestos y la otra a no pagar tributos, dice. no, es lo mismo, es lo mismo. Se entiende tributos. La diferencia es que en uno se prevé la instigación pública a rehusar o demorar los pagos y el otro también se prevé los actos de concertación colectiva. O sea, si hay alguien que es organizador de un evento para decir que no paguen impuestos, por más que no diga que no repaguen impuestos, esa persona también está imputada en el delito. ¿Se entiende? Casi que se prevé como hasta los facilitadores que organicen una instancia colectiva para que se dé esa situación. O sea, es ¿Sí? el mismo delito, salvo que Delito de uno, infracción. ¿cómo? Perdón. Es el mismo tipo infraccional y penal. Pero uno es un delito y el otro es una infracción, o Es ambos así, son es delitos. correcto. No, no, no. Uno es un delito y el otro es una infracción. La infracción es la del 98. Correcto, y el delito era el 111. Exacto. Bien, gracias. De nada. De nada. Después, en temas de infraccional perdón, vamos a ver el tema de omisión de pago, que es el artículo 97 del Código Tributario. No sé si alguien lo puede leer, el 97. Si no lo digo yo. Lo leo, profe, si quiere. Sí, gracias. Artículo 97. Omisión de pago. Omisión de pago es todo acto o hecho no comprendido en los ilícitos precedentemente tipificados que en definitiva significan una disminución de los créditos por tributos o de la recaudación respectiva.
será sancionada con una multa de entre 1 y 5 veces el valor del tributo omitido. Claro. Entonces, el artículo 97 al final define a la omisión de pago, dice primero, todo acto hecho no comprendido en los ilícitos anteriormente o precedentemente tipificados, ¿sí? Entonces es una figura residual que abarca actos que no encuadran específicamente ni en la mora, ni en la contravención o en la defraudación, ¿sí? Dicen que en algunos casos, y ha dicho la doctrina, cuando es dudosa la configuración de defraudación o fuera difícil la prueba, en la práctica, más allá de que eso sería un caso para que podría ser omisión de pago, es raramente aplicada la omisión de pago en la práctica, ¿no? Entonces, em, si uno empieza a ver, termina viendo que solo dos sentencias, la sentencia 119 del 84 del TCA y la sentencia 677 del 2009, han tocado el tema de la omisión de pago. Y de hecho la 677 del 2009 terminó anulando un acto administrativo por la tipificación de omisión de pago cuando se le había tipificado mora con multas y recargos. Dice el TCA, en esa sentencia, dice, dicha fórmula subraya, sin ningún género de duda, el carácter residual de esta infracción, con la consecuencia jurídica de que no podrá ser tipificada si la administración ha seleccionado otra figura infraccional. Y a contrario censo, si se le atribuye la omisión de pago del citado artículo 97 es porque la base fáctica no permite tipificar otra modalidad de infracción. Por último, tampoco es de recibo, no importa el tema de la acumulación de sanciones, porque DGI intentó acumular sanciones, pero claramente la acumulación supone la comisión de infracciones que pueden concurrir contemporáneamente, pero como ya se vio precedentemente, el carácter residual de la omisión de pago impide que coexista con otras infracciones, de manera que no cabe aceptar la acumulación de sanciones a partir del mismo hecho cuando una figura infraccional excluye a la otra. O sea que básicamente es una norma casi que es letra muerta en materia de infracciones, dada la residualidad de su tipificación, ¿no? El otro tema que es importante es lo previsto en el artículo 100 y 102. El 100 prevé la graduación de las sanciones. ¿Qué quiere decir la graduación? Quiere decir que se debe tener en cuenta determinadas circunstancias para ver cómo se aplican los guarismos mínimos y máximos de cada infracción. Y si uno ve el artículo 100, se habla de la reiteración, que es la comisión de 2 o más infracciones del mismo tipo en el término de 5 años. La continuidad es que es la violación repetida de una norma determinada por consecuencia de una misma resolución dolosa, que un poco fue lo que vimos en materia de contravención. La reincidencia, que se da cuando se comete una misma infracción del mismo tipo, transcurridos 5 años antes de la aplicación por la administración de la sanción anterior. La condición de funcionario público del infractor cuando ésta ha sido utilizada para facilitar la infracción. Esta es un poco la de concierto, el grado de cultura del infractor y la posibilidad de asesoramiento a su alcance. O sea, si es un infractor que realmente tiene un muy poco poder adquisitivo y no puede contratar una persona idónea, eso puede ser factor para la graduación. La importancia del perjuicio fiscal, entonces un poco ya lo decíamos, y las características de la infracción. O sea, no es lo mismo un perjuicio fiscal de 10.000 pesos que uno de 10 millones de dólares. La conducta que el infractor asuma en el esclarecimiento de los hechos. Algunos decían que a veces la conducta que se asuma en el esclarecimiento trata de purgar la infracción, y la DGI se ha defendido diciendo que esto en realidad lo que trata es un tema de graduación y no de purga de la infracción, ¿sí? La presentación espontánea de infracción con regularización de la deuda tributaria, ¿sí? Y obviamente cuando hay inspección no se reputa como presentación espontánea cuando se presenta el contribuyente a querer arreglar, digamos. Se tiene que tener en cuenta en el 102 el tema del principio de personalidad. El artículo 102 lo que consagra es que el principio, que es que la responsabilidad por infracciones es personal. ¿Qué quiere decir que es personal? Quiere decir que los sujetos deben estar por hecho propio participando en la comisión de la infracción. Por ejemplo, esto se vio mucho en el tema de los directores o representantes de compañías, que se los trataba de imputar alguna infracción cuando no eran representantes de la compañía, y ahí se violaba el principio de personalidad.
O sea que tiene que haber una comisión activa del sujeto para que la responsabilidad funcione. O sea que no funciona por la vía de la solidaridad o de la transmisión de responsabilidad por ninguna norma, sino que tiene que haber una participación personal en la comisión de la infracción. ¿Sí? ¿Se entendió esto aparte? Y Profesor, después, disculpe. sí, Y en el caso de hoy que estuvimos hablando del fraude que se condenaba tanto al responsable, o sea, al contribuyente, a un responsable solidario o escribano, a sujetos, a escribano, un por ejemplo. escribano. En este caso también, Sí, porque, por ejemplo, ocurrió una imputación de una maniobra donde los escribanos escrituraban por un importe menor al real, ¿sí? Subescrituraban. Bueno, ahí claramente hay una participación del escribano que está colaborando en la infracción. Entonces, por ende, tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque participó dentro de la maniobra, permitió que por su protocolo pasara una escritura que sabía que el valor de transacción real era otro, un valor superior. ¿Se entendió? sí, muchas gracias. De nada. Y después lo que voy a hacer es mandarle un resumen a ustedes para que lean de lo que son las eximentes de responsabilidad, que están en el artículo 106 del Código Tributario, que son la incapacidad absoluta, la fuerza mayor y estado de necesidad y el error excusable en cuanto al hecho que constituye la infracción. Les voy a mandar un resumen que creo que un resumen mío que creo que está bueno, que sirve para el tema de entender lo que es el error excusable. ¿Sí? Hay una sentencia del TCA, que es la 195 del 2007, que se las voy a subir a Eva porque trata específicamente cuál es el error excusable, la diferencia entre un error excusable o inevitable o un error evitable. Y ahí creo que está muy bueno ese en materia de contribución de seguridad social del BPS para que ustedes lo puedan ver. ¿Ah? Bien, en resumen, ahora yo voy a colgar esta clase cuando esté pronta la grabación, que siempre demora un rato en que me aparezca disponible la grabación en la nube para poder pasarles el link. Van a tener la clase entre mañana y el sábado de IVA en la liquidación. Les voy a pasar el tema de la sentencia esta 195 del 2007 y el resumen de eximentes de responsabilidad, ¿sí? Y por favor, abro un foro en EVA para que vayan poniendo las preguntas que tengan sobre el parcial. Profe, ¿Tá? ¿esta clase la puede subir también? ¿Es Sí, claro, posible? no, eso es lo que dije, la voy a subir una vez que esté disponible, porque generalmente demora un rato en que por mail me llega, está disponible la grabación en la nube y yo la subo. Sí, Anabela y Félix. Anabela, Profesor, yo tengo una duda. sí, En el caso de los responsables, que es a título personal, por ejemplo, siempre se va a aplicar cuando haya prueba, porque, por ejemplo, yo por soy un supuesto. abogado y yo le pido al escribano que tribute menos para pagar menos de IVA, o sea, tengo una compra y contrato al escribano para que tribute menos, pero la compra es mía, o sea, de un cliente mío. ¿Y Sí, sí. cómo podría ser yo responsable si no figuro? No. Tendría Y puede haber alguna prueba alguna incrimine. prueba que te incrimine. ¿Sí? Ah, ok. Ok. Pensar en una comunicación entre ellos donde el escribano le consta que la venta real es por 120.000, pero en la escritura se pone 100.000. Puede haber un boleto Ah, de ok. reserva donde se ponga el precio real y después se escriture por algo menor. Sí, o Entonces, un contradocumento. ¿Vieron sí, el tema de los contradocumentos? claro, Una side letter, una como le dicen. inmobiliaria. Claro. Ujú. Sí, Bueno, Félix. No, profe, era una consulta, pero no sé si iba de la mano de esto, que había hablado usted del tema de que no se heredaba, pero yo estaba viendo acá nadie más el tema de la transmisión hereditaria de la multa, pero capaz no tiene nada que ver con lo que venimos hablando. No. Está, listo, no dije nada. Me había confundido con eso. Gracias, profe. No, por favor.
denme un segundo, perdonen, se me trancó ahí. Ahí. Em, ¿Alguna duda más? Recién pusieron en el Profesor, grupo, profe, de la clave de Sí. asistencia. Ay, Dios, tengo un problema con eso. Tengo trancado Profesor, Eva yo con le la contraseña. escribí, Sí, yo le escribí un tengo, correo, después cuando lo lea, si puede, me contesta. bueno, bueno, Está, gracias. perfecto. Tengo dos Le soy preguntas. honesto, estoy teniendo muchos correos con muchos pedidos particulares, todos, y se me puede haber escapado alguno. ¿Tá? La clave de asistencia, ustedes saben que no me están dando la entrada a Eva para poder hacer la cámara de asistencia, pero lo que hacemos es que esta clase no computa en el promedio y no hay problema, ¿tá? O ponemos asistencia a todos y listo. No, pero no me estaban dando desde hoy, desde que le subí las cosas, la clave y no me dio el tiempo para generar una clave nueva, honestamente, ¿tá? Y la única forma de obtener la asistencia es eso, es entrando a mi plataforma de Eva. ¿Sí? Sí. Profesor, Bueno, tengo gente, dos preguntas. sí, Perdón, estaba con la mano levantada. perdón que no lo había visto, Eh, disculpame. no, no, para nada. Profe, dos cosas. Primero, yo le pregunté el tema de la clase de IVA. Nosotros vimos IVA con usted y faltó solo liquidación. Yo no llegué a ver, le pregunto a los colegas también, capaz que alguno vio, si esas clases con usted sobre IVA están subidas allí al foro o están en No, no algún lugar. están. Eso yo las No. busco y no las Y encuentro. por eso le quería preguntar a usted si capaz que no las grabó o capaz que no vio el link o no pudo subirlo, no Voy a sé. chequear. Viste que te dicen en los mails, cuando te llega, te dice, te agradezco, Leandro, te dice la clase está lista para subir en la nube. Voy a chequear todas por fecha si me falta subir alguna. Pero yo estoy seguro que rara vez se empezaron a grabar todas en un momento. No creo A que no se partir a partir del IRAE se grabaron todas las clases. está. Profe, Déjamelo ver, ¿tá? Déjamelo ver porque Está. puede faltar alguna a subir. Y la otra Esa es la pregunta primera profe, pregunta. sobre la Para que clase, tenía otra pregunta más, Leandro. Dame un segundo. Sí. sobre el tema de la que estábamos hablando, volviendo al artículo, que me perdí aquí, pero es el 96 si no me equivoco, derecho personal. Este, una situación, por ejemplo, un gestor que por X razones le fabrica un email ante la DGI a la persona, le constituye un domicilio, lo que sea, y hace convenios, no paga los convenios, eso termina derivando en la aplicación de multas, sanciones y todo lo demás. Todo esto sin que la parte lo haya solicitado, o sea, sin que el cliente de este gestor lo haya solicitado de cualquier manera, ¿no? Esto, a través del tema de que no fue algo, un hecho propio del administrado, ¿podría de alguna manera anular la multa? Pa. Porque igual yo vi Eh, acá más adelante que dice error excusable, o sea, la persona pasó, póngale, 3 años sin no, pagar pero impuestos. hay un hecho de un tercero que más que error excusable. O sea, hay un Claro. hecho de un tercero, de un gestor que te toma la clave o algo y te hace, igual la firma de convenio es autógrafa, no debería pasar, pero ahí hay un hecho de un tercero. Pero usted sabe, perdón que le interrumpa, usted sabe que hasta la firma está falsificada. O sea, la persona se dio Ah, cuenta, no, pero cuando, bueno, claro, ahí perfectamente, sí, ahí yo te diría que es un hecho de un tercero. Está falsificado. Eso es un caso real que me estás diciendo. ¿O estás bueno, con sí, ganas de hacer pero alguna macana? no, no, es un caso real y justo mirando la clase me surgió de, bueno, Ah, capaz que le encontré la solución al problema. sí. Y es que ahí hay que justificar que hay un hecho de un tercero. Vieron que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Vieron que en el 1342 del Código Civil, cuando se habla de causa extraña que no le es imputable, se ha desarrollado la causa extraña no imputable en varios temas. Hecho de la víctima, culpa de un tercero, caso fortuito y fuerza mayor. ¿Tá? Como que causa extraña no imputable se ha escindido técnicamente en 4 subcausales. ¿Me siguen hasta ahí? El problema es que en la seximenta del 106 no se habla de causa extraña no imputable. Se habla de fuerza mayor y estado de necesidad. ¿Tá? Se habla de dos cosas. Pero yo entiendo perfectamente que podría entenderse que dentro de la fuerza mayor, como hecho imprevisible e irresistible, podría estar el hecho de un tercero, que te falsificó la firma. De hecho,
El artículo 94, ¿recuerdan de Mora que decía que se puede eximir de multas si buen pagador? Bueno, vieron que decía de buen pagador de un plazo de un año o que haya terminado por un hecho de un tercero con el procesamiento de los responsables. ¿Eso qué fue? Fue un gestor que básicamente liquidaba los impuestos y se quedó con la plata. ¿Me siguen? Gestor de Colonia. Se quedó con la plata y se dio a la fuga, ¿no? Nunca más lo vieron. Entonces ahí claramente se puso esa alusión al hecho del tercero, con lo cual, si está previsto con eso, es porque puede estar previsto para todas las infracciones el hecho de un tercero. Yo lo resolvería por ese lado. Sí, Miguel y Anabela y Silvia. Miguel Barceló. No, profe, solamente un caso anecdótico que hablamos en la clase pasada de que el del caso Aranjuez, Esteban Silva, sí hizo una huelga de hambre y se coció la boca. Encontré la compartí en el chat, ahí encontré la Se coció, noticia. era Me tremendo, acordaba clarito y que tremendo, fue completo. tremendo. Anabela. Profe, yo leyendo el artículo 106 de las eximentas de responsabilidad, me queda una duda en el numeral 2 que dice y estado de necesidad. ¿Cuál sería un estado de necesidad para cometer una infracción, una defraudación y eximirse de esa responsabilidad? Te voy a decir cuál fue la que se ha intentado. Se dijo, yo no le pagué al fisco porque tenía que pagar los sueldos. Y la gente se está muriendo de hambre. Eso fue algo que y no tuvo éxito, ¿no? Fue algo que se intentó. Pero después son casos en donde se ponen, pero no hay. Después el tema forense es el que da la solución. La verdad que no ha habido prácticamente casos de estado de necesidad, ¿no? Honestamente. Sí, Silvia. Profesor, sabe que buscando ahora encontré una publicación de las cuartas jornadas tributarias de Dirección General Impositiva de un doctor Leonardo Costa Franco, eximente de Sí. responsabilidad de la legislación tributaria nacional. No lo leí porque recién lo estoy encontrando. Que está Sí. bueno, está justamente habla de eso que habla la compañera, está libre en internet. Le digo capaz que es su Bueno, duda. buen dato. Buen dato. Lo busco y lo subo a Eva. Es eximente de responsabilidad de la legislación tributaria nacional de cuarta De Leonardo jornada, Costa. sí, Sí, ese sí, sí. mismo, cuarta jornada de 2011. Se Bien, ve que tiene. bien, lo subo. Belén. Sí, profe, usted había comentado que en el derecho tributario formal y en el procesal tributario teníamos las normas aplicables, ¿no? Sí, acá Lo no. mismo en el derecho penal tributario con el 109. Entonces, en infracciones y sanciones solo se aplica lo que está en el Código Tributario. Acá no se aplica nada, salvo por No. analogía, ¿o no? No, se ha Tampoco. entendido que se aplican los principios del derecho penal al capítulo 5. Esa es la posición doctrinaria actual. Ah, se aplican. Bien, Sí. gracias. Sí. De hecho, lo vimos en contravención cuando se aplicó la teoría del delito continuado, ¿no? Ah, se ve que Por ejemplo. no me había quedado muy claro. No pasa Gracias. nada. Bueno, gente, ¿quedamos así? Bien, profesor, muchas gracias. Nos vemos el martes. Bueno, Gracias, buenas noches. hasta el martes, buen Buenas descanso. noches. Feliz noche. Gracias por la clase. Por favor, a ustedes. Chau, chau.